Decidme si se ve. Se ve, Ana, se ve bien. ¿Sí? Sí. Vale. Vale, espera, porque quiero asegurarme. Ay, ¿dónde os habéis ido? A ver. Perdone, porque quiero... Se me ha ido aquí. Vale, ya lo tengo. Es que necesito las notas. Vale. Creo que estáis viendo un vídeo, ¿no? ¿Se ve el vídeo correctamente? Sí, Se ve, vale. se ve. Vale. Bueno, estas eran las piezas finales. Esto fue un trabajo para Begoña Rodrigo, para La Salita, inspirados en los telares de Espolín. Son lanzaderas de Espolín. Vale, podría dejar el vídeo anterior, como creo que estuve grabándome 1 hora y estaba haciendo todo el rato exactamente lo mismo que habéis visto, ¿vale? Que era utilizar las manos. Esas piezas se hicieron una a una, ¿vale? Modeladas una a una. Bueno, lo que quiero hablar, a ver, el objetivo de hoy es una reflexión que hice sobre la utilización de las manos para crear, ¿vale? Y era un poco ver si era real que cuando yo utilizaba las manos mi capacidad creativa aumentaba, ¿vale? Yo soy ceramista, soy alfarera, tengo el taller en Valencia, ¿vale? Hago cerámica contemporánea y normalmente, bueno, mis piezas siempre se basan en ideas, en conceptos o en relatos o en conexiones que hago a lo largo del día, como por ejemplo en raíces también. Esta es una idea que tira del folclore, que utiliza la tela del espolín, que es una tela fallera. O por ejemplo también me inspiro en mi ciudad. Estas son las aceras de Valencia, que al estar llenas de palmeras, pues se dibujan unas sombras maravillosas que traslado a productos, ¿no? Como este, que es una línea que se llama Komorebi, ¿vale? El reflejo del Komorebi. Realizo también piezas a lo mejor que hablan de orígenes de la cerámica tradicional valenciana, como el pigmento verde, símbolos que se utilizaban o el blanco antiguo, ¿vale? O también, por ejemplo, siempre me gusta intentar tirar de concepto, como en este caso, que es el trofeo para el Festival de Mediometrajes de la Cabina. Es un festival, los mediometrajes duran de 30 a 60 minutos y habla un poco sobre que cuando tú tienes que contar una historia pequeña, normalmente eres muy cuidadoso con lo que cuentas, ¿no? Cuentas lo que tienes que contar. Frente a lo mejor cuando tienes más tiempo, que puedes introducir más fuegos artificiales, que digo yo, ¿no? Te puedes recrear más en la forma. Entonces, este era el trofeo que se dio a los ganadores del año pasado, no del anterior, ¿vale? De mediometraje. Y parte todo, aparte de utilizar a nivel formal pues los colores con los que yo suelo trabajar, también trabaja un concepto, ¿no? O, por ejemplo, estas piezas que hablan de dignidad y del tiempo de autocuidado. Son tazas de desayuno que se llaman Dignity y que te invitan a reflexionar sobre la necesidad de, en este caso eran para desayunar tranquilamente, ¿no? Y para que ese momento inicial del día fuera salvaguardado, ¿vale? Fuera un poco para ti. Entonces, al final lo que pasa es que las personas que adquieren las piezas en verdad no están comprando la taza, están comprando la intención con la que hice yo esa taza, ¿vale? Por eso, a nivel técnico, bueno, utilizo principalmente el grés, también la porcelana, pero siempre de alta temperatura,
pero lo principal o sobre lo que yo hago hincapié es sobre la idea, ¿vale? Creo que enlazando con lo que ha pasado ahora y enlazando con los espacios que hemos tenido que vivir, me parece interesante también que a los objetos les exijamos que conecten con nosotros. O sea, de repente nos hemos tenido que encerrar en casas, convertir el comedor en el despacho, en el gimnasio, hacer como una limpieza visual, quedarte con lo que más conecta contigo, y creo que sería interesante que esta tendencia o esto que hemos hecho ahora, o por lo menos que he hecho yo, continuara. Y exigirle y pedirle a los objetos que hablaran de nosotros, ¿no? y que nos representaran, sean estos o otros. Vale, entonces me pregunté en un momento, porque la experiencia sobre todo con el torno me llevó a esta pregunta, si la práctica de la actividad manual aumentaba la capacidad creativa. También imparto clases de creatividad, es algo que me gusta mucho, o sea, que hice la conexión en ese sentido rápido, y vino porque como soy alfarera, ¿qué pasa? Que tú cuando estás utilizando el torno, tienes que estar muy pendiente. Es una herramienta, es una técnica que implica que estés muy pendiente. Dice, perdona, voy a intentar también contestar las preguntas o los comentarios del chat, que dice Rocío que merecemos un taller de webinar de creatividad. No estaría mal, no estaría mal. Bueno, regreso a lo que estaba diciendo. Cuando torneas, la propia revolución del torno hace que cada movimiento de tus dedos se multiplique por 1000. O sea, un pequeño movimiento implica un gran cambio. Por tanto, tu atención tiene que estar completamente centrada en la herramienta, en lo que estás haciendo, ¿no? Tienes que estar presente y tienes que estar ahí. Implica también que no solamente que estés conectado, ¿vale?, sino también que tú mismo estés centrado, porque lo primero que tienes que hacer al tornear es centrar la pella. O sea, coges el barro, haces una especie de bola que se llama pella e intentas ponerlo en el centro del torno. Si tú no estás centrado, si tú ese día no estás centrado, es muy difícil que logres centrar esa actitud. Aparte, tienes que sentir como que dominas la herramienta, ¿vale? Tienes que sentir como que dominas la herramienta. Pero sobre todo es importante que el estar conectado en el presente hace que ni estés pensando en lo que pasó ayer, que no puedes cambiar, ni estés pensando en el futuro, preocupándote por algo que tampoco sabes qué va a pasar. Es una especie de meditación activa, ¿vale? Estás en el momento. ¿Qué pasa? Que esta atención, esa conexión, esa actitud, ¿no?, de dominar ese vacío y esa calma, a las ideas les encantan. Porque partimos de la premisa de que en creatividad es conectar dos conceptos aparentemente alejados, ¿no? Una de las definiciones puede ser esa. Entonces, si tú en la cabeza estás pensando en los mails, preocupado por lo que vas a hacer, pensando que tienes que llamar a no sé quién, etcétera, esa conexión entre este punto y este punto que aparentemente que no es tan cerca de por sí, es muy difícil realizarla. Es como en la autopista hay demasiados coches, ¿no? No puede haber un cruce. Entonces, a las ideas les gusta la calma y les gusta el silencio. Tú puedes estar trabajando de una manera continua a la hora de conceptualizar una idea, pero será seguramente en ese momento en el que bajas la guardia cuando conectarás la idea, porque hablamos de creatividad, o sea, hablamos de innovación, hablamos de ideas que no existen previamente, que no tienes referentes, o sea, que no sabes si van a funcionar bien, si no van a funcionar bien, etc. Es conectar dos conceptos aparentemente alejados. Entonces, atención, conexión, actitud, vacío y calma es algo que a las ideas, que para el proceso de ideación, que favorece el proceso de ideación, perdón. Hasta ahí, más o menos,
se puede entender, o sea, es fácil llegar a esa conclusión, pero investigando un poquito más el por qué era así, ¿vale? O qué hacía más allá de tornear y de estar concentrado en ese momento, el por qué el uso de la mano, ¿vale? Aumentaba la creatividad. Bueno, llega una frase dentro del libro del artesano de Senet que nombra a Kant y dice: la mano es la ventana de la mente, y es cierto. Y es completamente cierto, porque no hay, no traduce directamente lo que tú estás sintiendo. Por eso la creatividad necesita siempre una cabeza, la creatividad controlada, o sea, cuando tú quieres idear o estás obligado a idear, es saludable tener una cabeza bien amueblada, ¿vale? Una cosa que también pasa cuando trabajas con las manos es que no hay control Z y que te obliga a trabajar, a hacer cada paso bien. O sea, tú cuando amasas tienes que amasar bien para luego poder tornear bien. Cuando torneas tienes que hacerlo bien, porque si no al día siguiente el retorneado no funciona, no sufrirás en el retorneado. Cuando retorneas lo tienes que hacer bien, porque si no en el horneado pues se puede quebrar la pieza, etcétera, ¿vale? Entonces te enseña otra cosa, que es a trabajar bien, hacer las cosas bien desde el principio, ¿vale? En cerámica, sobre todo, la consecuencia de hacerlo mal es muy directa. A lo mejor cuando trabajaba en Publi o a lo mejor en diseño, ¿no? El trabajar mal un día también tenía sus consecuencias, pero tal vez se vieran más a largo plazo. Pero en el torno no. Si en el torno presionas más o menos, o, ¿sabes? O abres más la pieza, que esta es la imagen que veis es para abrir la pieza, seguramente el siguiente paso irá mal, ¿vale? Es como más inmediato. Entonces, terminas siendo muy consciente de que tienes que hacer cada paso bien, ¿vale? Es también muy exigente, este trabajo es también muy exigente y implica muchísima experimentación. La imagen que veis son las pruebas que tuve que hacer, por ejemplo, algunas de las pruebas que hice para el trofeo de la cabina, de pigmentos, pastas, colores, etc. ¿Vale? Entonces, abrir puertas y no tener miedo a equivocarte también es una puerta para la creatividad, ¿vale? Además, musculas también, hay una exigencia, la práctica, ¿vale? Y el compromiso. Estas piezas que veis aquí pequeñitas son unas piezas de escuraeta que son aproximadamente como unos 10 centímetros, así, es poquito. Miden muy poquito. Se utilizaban antiguamente en manises como, eran los juguetes de las casitas de muñecas. Y actualmente está también en el mercado de la escuraeta en la Plaza de la Reina, bueno, por la Plaza de la Reina. Bueno, pues estas piezas, yo cuando uno de mis maestros es Pepe Rollo, que es uno de los mejores torneros que conozco, y yo le quise aprender un día a hacer pieza vasija con cuerpo ancho, ¿vale? Y boquita pequeña. Entonces yo le dije, yo ya sabía tornear, ¿vale? Pero estaba perfeccionando determinadas técnicas. Entonces quería aprender a hacer las vasijas gorditas, pero con el cuello pequeñito. Él me tuvo prácticamente un día haciendo escuraeta y yo no entendía por qué tenía que hacer escuraeta. Fue un poco como la peli de Karate Kid de dar cera pulir cera. Era algo así, porque cuando terminé el día y ya pude hacer la primera vasija, la voy a enseñar, la primera vasija de cuerpo redondote y cuello más fino, entendí que él lo que quería era que mi mano interiorizara el movimiento que hay que hacer cuando tú torneas la escuraeta, que es este. Son piezas tan chiquitinas que tienes que practicar este movimiento. Cuando estás haciendo esta pieza mucho más grande,
ese movimiento la mano ya lo tiene memorizado y entonces fue fácil llegar al final de la vasija y subir el cuello, ¿vale? Cada vez que hacía una de esas pequeñas piezas, estas piezas las hice hace poco, porque en aquel momento, cuando mi maestro me obligó a hacer escuraeta, cada vez que la hacía le tenía que pasar el hilo, que es una acción, tú pasas un hilo por mitad de la pieza y rompes la pieza para ver en qué te has equivocado. Creo que ese oficio, ¿vale? Esa necesidad de experimentar, parar y comprender lo que nos ha pasado lo estamos perdiendo. Y esto te lo da el trabajo manual, porque te permite ese tiempo de parar y porque o lo haces así o te va a costar mucho más aprender, ¿vale? Entonces, creo que musculas no solamente la experimentación, también la tenacidad y también algo que en cerámica es un must, que es el desapego, ¿vale? Sí, el señor Miyagi de la cerámica, es este rollo. Me han chivado el nombre del maestro en Karate Kid. Vale. Bueno, gané la batalla, como veis, al final lo conseguí. Bueno, en el desapego, el desapego es una herramienta creativa innata, porque no puedes tener miedo a que tus ideas no valgan, por ejemplo, ¿no? Además, pasan 1000 cosas en cerámica que salen mal, 1000. Y al principio las sufres mucho, pero luego te das cuenta que son parte del proceso, o sea, que necesitas pasar por todo eso para llegar a un resultado. Esto que implica que, y que cuando eso ocurre, no puedes recrearte en qué mal no me ha salido como yo quería, etcétera, etcétera. O sea, tienes que continuar. De hecho, yo tengo la teoría de que el músculo del desapego está al lado del músculo del ego, porque cuando uno se hace grande, el otro se hace pequeño. Te demuestra o te enseña que no eres tan importante, ¿sabes? No eres tan importante. Y esa humildad a la hora de acercarse a las ideas es muy importante. O sea, creo que tienes que tener seguridad en ti mismo, pero a la vez ser humilde, ¿vale? Para llegar a algo, para no cegarte con, a lo mejor, ideas que hablan más de ti que de lo que quieres conseguir, ¿vale? Claro, el desapego va directamente conectado con la resiliencia. Entonces, no que tú tengas la capacidad de generar una idea, pelotearla con un compañero y ver que no funciona para poder generar otra, eso es interesante a nivel creativo. O si tú llevas un diseño y el cliente le hace 7 cambios, no estoy diciendo, a ver aquí, yo creo que hay que defender el trabajo, ¿vale? Pero también creo que tenemos que ser honestos y saber cuándo nuestra idea no es una buena idea, ¿vale? Y despegarnos de ella, dejarla ir. Vale, por ejemplo, algo que pasa con los errores es que como te equivocas tanto y pasan tantas cosas, lo interesante cuando tú eres el hacedor es que puedes aprovechar ese error. Este trabajo, que es un trabajo del primer trabajo que hice más visible, que son los platos platónicos y que son unos platos que hablan sobre amor platónico, por la parte, por el anverso, pues son más abstractos y por el reverso hay una ilustración que cuenta la historia, que se explica en un vídeo súper líquido, ¿no? El plato, o sea, es una pieza de cerámica, pero es un relato, es un vídeo en YouTube, etc. Bueno, cuenta la historia del desamor. Se hicieron 6 platos con 6 historias diferentes, pero resulta que el que se rompió fue este. Vale. Yo en ese momento contraté a una persona para que me ayudara en la horneada. Tenía que presentarlos en un festival de diseño, en el Blanc, en Barcelona. Estaba súper emocionada con presentar mis 6 platos con 6 historias, 6 vídeos, 6 ilustraciones,
piezas únicas, y la semana antes de ir, se rompió en el último horno. Entonces Almudena casi entra en síncope, y porque no había más, o sea, había hecho muchos platos más, pero en las propias pruebas habían ido cayendo, ¿no? Entonces, este era el último. O sea, para este no había otra opción. Que Almudena casi entra en síncope. Pero a mí me pareció genial. Me pareció genial que el plato que se rompiera era el plato que hablaba de desamor, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue, bueno, lo que pensé, como no había control Z, porque no había manera de que aquello volviera al sitio, fue que lo íbamos a recomponer inspirándonos en cómo se recomponían las cerámicas, cómo se arreglaba la cerámica antiguamente aquí en Valencia, que es con unas lañas, que son esas piezas metálicas que veis que recorren el plato. Vale. Aquí pasan varias cosas. Primero, que la creatividad trabaja en lo inesperado. Y los errores son todo menos esperados. ¿Vale? Entonces son una palanca creativa muy fuerte, pero lo único que tenemos que tener en cuenta es que para aprovechar el error tendremos que ser nosotros los que tenemos el poder de decisión de cambiar la historia, ¿no? O sea, Almudena no podía ver la oportunidad en ese error, porque su función era que ese plato saliera bien del horno y no había salido. Fin. Vale. Pero, en cambio, yo, que era la hacedora, yo tenía el poder para cambiar el rumbo, ¿vale? Del plato. Mira, tenía el poder para cambiar el rumbo del plato. Tenía la capacidad de decir, vamos a hacer que esto sea así, pero vamos a darle una vuelta a la historia. Entonces, lo que te da el utilizar las manos es que no hay control Z, y eso es genial. Es genial si tú tienes la capacidad de cambiarlo, ¿vale? Pero es genial, ¿vale? Pero es genial. Mira, aquí tengo la respuesta. Aquí tengo a exalumnos y amigas. Dice Almudena, responsable del error creativo. Creo que no es esta. Vale. Sobre las posibilidades que da trabajar con las manos, habla Kiki Smith, que es una artista, bueno, es escultora, pintora, es una artista multidisciplinar y además es que trabaja con muchos materiales. ¿Vale? Con muchos materiales. Y tiene un texto que me encanta que dice, me gusta este sentimiento cuando estás haciendo arte, que estás sacando la energía de tu cuerpo y poniéndola en un objeto físico. Me gustan las cosas que requieren mucha mano de obra. Se hace una pequeña cosa y otra cosa pequeña y otra cosa pequeña y eventualmente se ve una posibilidad. Entonces, el hecho de el trabajar con las manos te permite ver esas posibilidades, hacer esos cambios y ver y aprovechar esas puertas, porque son puertas inesperadas. O sea, de forma racional, tu cerebro es muy difícil que llegue a determinadas conclusiones. O sea, yo creo que por el propio amor que le tenía a mis platos, no creo que hubiera llegado a la idea de romperlo. Vale, pero el horno decidió romperlo, genial. Yo aproveché eso. Yo creo que Kiki Smith aquí se refiere a que ella trabaja con artesanos y directamente trabaja en su obra y aprende mucho del proceso de creación. Entonces, es en ese momento cuando tú ves si algo funciona o no funciona. Así que el vacío, la calma, la experimentación, la resiliencia, el poder de decisión y la cantidad de posibilidades que se abren al utilizar las manos me hacen otra vez afirmar que el uso de la mano aumenta la capacidad creativa. Pero todavía hay más.
Las herramientas. Esta es una foto en el taller de Pepe de algunas herramientas que hemos utilizado en el último proyecto que hemos trabajado los dos. Y es muy interesante que cuando trabajas con las manos, las herramientas son infinitas. Mientras que, por ejemplo, si trabajas solamente con el ordenador, es esa herramienta. ¿Vale? Y esto implica una cosa, y es que si yo no tengo la herramienta adecuada, por lo menos en cerámica, me la inventaré. Pero, en cambio, si tú digamos, dependes de las actualizaciones de un programa informático, de un programa gráfico, pues seguramente cuando haga el nuevo efecto o cuando saque la nueva punta de pincel, no sé, etcétera, pues harás lo mismo que hacen muchos. Entonces, en el caso del trabajo manual, la herramienta está supeditada a la idea, frente a lo mejor en el caso del trabajo digital, que es la herramienta la que influye en la idea. Yo no tengo el límite. No tengo el límite. Si veis en la imagen, la herramienta de abajo está hecha con cañas. Aquí en Manises se utilizaban muchísimo las cañas en cerámica para pulir en el torno, o sea, para modelar mientras estabas torneando, etc. Aquí es un mango y Pepe lo que ha hecho es que ese hilo redondito que sale del mango, ¿vale? Pues ese es un hilo de cepillo de máquina de barrer las calles. No sé cómo se llama esa máquina, ¿vale? Pero los cepillos que utilizan las máquinas barredoras, pues eso es perfecto porque es firme, pero a la vez también es muy flexible, ¿vale? Y va súper bien para como vaciador. La herramienta que estaba utilizando en el vídeo inicial, no sé si lo habéis visto, está hecha también con un pelo de máquina de barredora. Entonces, no hay límite ahí. No hay. Si yo quiero hacer una forma, tendré que buscar la herramienta que se adapte a mi forma. No haré algo según las herramientas que tengo. Y eso lo que te da es libertad de creación. ¿Vale? No es la herramienta la que condiciona tu trabajo, tú eres el que fabrica la herramienta según tus necesidades. Tú tienes el control sobre el resultado, tienes la libertad de elección. Pero no solamente son importantes las herramientas, es importante que tú tengas la capacidad incluso de fabricarlas, que es lo que me ha enseñado la cerámica. Pero, por ejemplo, yo cuando ideo, lo primero que hago es escribir. La imagen es el texto en el que yo estoy escribiendo esta presentación, ¿vale? Para aclararme las ideas, yo tengo que escribir, tengo que plasmarlas en el papel. Y lo hago con lápiz. No lo hago con boli, lo hago con lápiz. Y esta es la doble página que corresponde, creo que, a esta parte, justamente. Entonces, ¿por qué lo hago con lápiz? Pues lo hago con lápiz. Primero, porque lo hago manual y no digital, ¿no? Porque no sé, pues porque fluyo más con el lápiz. O sea, es una herramienta que va a mi ritmo, ¿vale? Tiene cierta calidez, el grafito, ¿sabes? Corre con cierta cadencia. Hago una cosa que es que no corrijo, tacho, si me equivoco, tacho y continúo, entonces no freno, no estoy frenando el pensamiento, tacho, continúo, ¿vale? Yo tengo dislexia, entonces cuando escribo en el teclado, o sea, bueno, cuando escribo de normal, volteo mucho las letras y ¿qué pasa? Que cuando lo hago en el teclado, en el Word, pues todo sale como muy subrayado, ¿no? Y es como muy incómodo estar pensando y al mismo tiempo ver que te has equivocado 30 veces. Entonces, para mí es muy fácil escribir, que él no me digas que me he equivocado o no me he equivocado. Si yo en la composición de la frase no me gusta o quiero decir otra cosa, tacho y continúo. Porque el lápiz frente al boli, porque tiene como cierta suavidad, ¿no? A la hora de correr.
tienen cierta suavidad. Pero es más, hay un estudio de neuroimagen de la Universidad de Indiana, publicado en Frontiers in Psychology, en la que evidenciaron que el cerebro se activa más cuando se escribe a mano que cuando se teclea. En el primer caso, se crea una representación interna de las letras que involucra a la integración de las áreas visuales y motoras, además de que requiere más esfuerzo porque tienes que representar cada grafía, o sea, cada grafía la tienes que escribir y tú visualmente estás viendo el objeto. En cambio, cuando tecleas, simplemente estás representando en tu cerebro el mapa del teclado. Y además, lo único que tienes que hacer es el mismo movimiento, pulsar una tecla. Vale. Es interesante que no solamente sean... O sea, me gusta cuando he empezado a investigar sobre ese tema, porque lo que consideraba que eran manías de tener que escribir a lápiz, pues de repente es ciencia. Y eso me parece muy interesante. O sea, me parece interesante comprender el por qué me gusta más escribir manualmente y sobre todo escribir a lápiz. Pero además, Martin Cohen, que es un escritor argentino, lo explicó con algo más de poesía y muchísima verdad, diciendo: cuando yo escribo a mano, el tiempo del dibujo de la letra se acompasa con la cadencia que busco en la frase y con el tiempo de aparición de las frases en la cabeza. El teclado es una desgracia, porque la mano escribió demasiado rápido cuando todavía la palabra siguiente no apareció. ¿Qué importa que la computadora sea más rápida si la literatura es lenta? Me parece maravilloso porque habla de algo que necesitamos para crear y que es la fluidez, ¿vale? Es la fluidez. Yo, por ejemplo, noto esa fluidez a la hora de escribir, ¿vale? Pero es que en el torno es bestial, porque en el torno no hay herramienta de por medio. O sea, es que cuando escribo necesito un lápiz, pero cuando torneo, mis manos están directamente en contacto con el torno. Entonces, la conexión es completamente directa. La conexión de mi cerebro y el material es directa, es como si no hubiera casi mano, ¿vale? Incluso yo tengo el poder de modular la velocidad del torno, ¿vale? Como decía, de modular la velocidad del torno para compasarlo con mis pensamientos. Es fluir, ¿no? El barro, mi mano y mi cerebro son uno, como dijo Bruce Lee. Vale, vamos a ir terminando. Os recomiendo el libro que he comentado antes de Richard Sennett, El artesano, del cual pude leer esta frase, pero también decía algo muy interesante, y demuestra también el algo muy interesante, y es lo que sucede cuando se separan la mano y la cabeza, la técnica y la ciencia, el arte y el oficio. La que sufre, os puedo asegurar, es la cabeza, porque se daña tanto en la comprensión como en la expresión. Yo os pregunto, o sea, yo he descubierto que mi trabajo tiene muchísima libertad al ser la persona que idea, que diseña, que prototipa, que cambia, que vuelve a prototipar y que realiza una pieza, ¿vale? Creo que son perfiles, hasta ahora estaban los artesanos o estaban los diseñadores, ¿no? Pero cada vez más somos los perfiles que abarcamos todo lo global, y es toda una libertad y un poder inmenso. No concibo, o sea, ahora me cuesta cuando hay un encargo y me intentan llevarme por un sitio donde yo no quiero, porque estoy acostumbrada a tener esa parcela, a controlar ese proceso, ¿no? Pero, y creo que el combo es muy interesante, pero voy un poco más, o sea, la pregunta la podemos trasladar o la podemos llevar un poquito más allá, y es que, ¿qué pasa
sea, ¿qué pasa en esa independencia que te da ser el que hace? Si lo llevamos, por ejemplo, a algo que ha pasado ahora, ¿no? Que es que nosotros somos un país en el que cada vez hay menos fábricas. ¿Qué pasa cuando dependes de otros, ¿no? O sea, qué de importante es el hecho de hacer a todos los niveles, o sea, el hecho de hacer en tu casa, de escribir, de hacer el pan, etcétera, pero cuando lo extrapolas a algo tan amplio como intentar que haya hacedores en tu contexto, ¿no? En tu zona, que haya empresas que hacen. Porque ¿qué pasa cuando no tienes esas empresas que hacen? ¿Qué pasa cuando la mano se va? El que sufre es la cabeza, ¿no? Entonces, tener independencia, y la independencia te da criterio propio, es importante porque la creatividad trabaja sobre ideas innovadoras, o sea, a las que nadie llega más. Entonces, o tienes criterio propio, o tienes independencia de pensamiento y tienes criterio propio, o es muy difícil que cuando ves el vértigo de una buena idea que nadie ha hecho, puedas determinar si la vas a ejecutar o no la vas a ejecutar, ¿vale? Así que, resumiendo, creo que el uso de las manos aporta vacío, calma, te ayuda a experimentar, resiliencia, te aporta poder de decisión, te abre posibilidades y puertas, te da muchísima libertad, te ayuda a fluir, te ayuda a expresarte, te ayuda a tener independencia de pensamiento y criterio propio. Por lo tanto, puedo afirmar que la práctica de la actividad manual aumenta la capacidad creativa. Espero que os haya interesado la reflexión. Esta reflexión forma parte de un proyecto cerámico en el que he estado trabajando desde enero y que tuve que parar prácticamente al final por el confinamiento. Espero terminarlo ya en breve y espero poder contaros la segunda parte, ¿no? O sea, el resultado de esta reflexión, porque me hace muchísima ilusión y porque implica a otras personas que son maestros también en utilizar las manos. Así que, bueno, os animo a utilizar las manos para crear. Muchísimas gracias y espero todas vuestras preguntas. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Bueno, como sabéis, podéis ir haciendo preguntas, tanto en el chat como en la zona de preguntas y respuestas, como queráis. Pero mientras la gente se anima, yo te quería preguntar, Ana, Dime. has hablado, bueno, creo que ha sido muy inspirador esta parte de trabajar con las manos, ¿no? Pero creo que es algo que en parte todos hemos olvidado, ¿no? O sea, ahora sobre todo que se habla tanto de digitalización, creo que una de las cosas que sufrimos en el sector creativo de comunicación es precisamente esto, ¿no? Somos muy dependientes de la tecnología y a la vez tenemos que trabajar súper rápido, ¿no? Que creo que son Sí. los dos enemigos de los que has hablado. Eso nos está convirtiendo un poco en tontos creativamente hablando. ¿Qué opinas? Bueno, a ver, es que, ¿sabes lo que pasa? Que el utilizar las manos puede parecer que sea algo lento, pero no es así, requiere más tiempo. Pero si tú lo que buscas es un resultado creativo, llega más rápido, porque tu cabeza está más acostumbrada, ¿sabes?, a hacerlo, a trabajar así. Es como que estás más fresco. Has generado todo este contexto del que he hablado. Entonces, lo que está pasando ahora es que creo que, o sea, no es casual que haya una pandemia y nos pongamos a hacer pan, no es casual, ¿sabes? Porque esa parte te relaja, porque vuelves un poco a conectar contigo mismo, porque, etcétera. Pues seguramente al mismo tiempo se ha combinado, yo no digo que no, con una parte de tecnología que nos ha permitido estar conectados a todos. O sea, la tecnología para mí, yo no la niego y me encanta y la utilizo y me muevo súper bien, pero creo que lo que no podemos dejar de lado es utilizar las manos. Entonces, que debería de ser como buscar el combinado, trabajar de forma habitual con el ordenador, pero intentar recuperar terreno para el uso de las manos, porque no es ser tontos creativamente, pero creo que es ponérnoslo un poco más difícil. Eso sí, eso sí.
Bueno, además también la gente se ha puesto mucho a hacer huertos, ¿no? Tú que hablabas de independencia, está la gente con el Claro, es que abastecimiento. claro, el utilizar las manos es llevarlo al torno, pero es llevarlo a hacer el pan, pero utilizar las manos con las plantas. O sea, cuando encima introduces la naturaleza en el proceso, ya, ¿sabes? Te aporta, creo que todavía más. Creo que es algo que calma y que te hace sentir bien. Es muy difícil crear desde el estrés, es muy difícil, no sale bien ahí, no, no salen buenas ideas ahí, no tienes ni siquiera la seguridad, normalmente el estrés estará asociado con el miedo, etcétera. Entonces, todo aquello que te permita bajar de intensidad y estar en el presente y no estar pensando en, ostras, ¿qué va a pasar ahora con esto? Ni estar pensando en, debería de haberlo, no sé, debería de haberme preparado para una pandemia, pues te hace estar ahí. Entonces, a mí que se agotara la levadura me pareció genial. ¿Sabes? Porque quería decir que la gente estaba cocinando, que es algo también súper creativo. Mm. Te pregunta Quique Fernández si la paciencia es una de las cualidades más importantes para desarrollar tu trabajo. La paciencia, no, la tenacidad más que la paciencia. Creo que es más la tenacidad de no, como hay tanto desapego en el, ¿sabes? Hay tanta experimentación, hay tanta duda, creo que más hay muchísima paciencia porque pues tú quieres ver la pieza ya y el horno tiene sus tiempos, ¿vale? Pero yo creo que es más el músculo que yo más he desarrollado a través de la cerámica puede que sea la tenacidad, Mm. ¿sabes? El continuar. Sí. Bueno, por aquí comenta la gente que solo de ver las imágenes que has puesto ya se han relajado y deberíamos hacer retiros espirituales para trabajar con las manos. Y hay varios que se apuntan, te lo digo por si quieres Bueno, creártelo. hay una idea ahí, ¿no? Sí, sí. Hay una idea. No Sí, está mal, no sí. está mal. Toma nota, ¿eh? Pregunta, Rocío enseguida se apunta. pregunta Susi Martínez que aparte de promocionarte en redes sociales, ¿cuáles son tus estrategias para conseguir encargos? Eh, pues la verdad, mira, la verdad es que la gente dice, ¡guau, te mueves mogollón! Y yo si contara todo lo que hago, no tendría fin. O sea, no te creas que hay mucha estrategia. A ver, la estrategia principal es tener una voz clara. Eso creo que es lo principal. Entonces, que yo pueda hablar, hacer no sé, un post a la semana, siempre desde el mismo punto de vista me va a ayudar, más que si yo digo cada semana una cosa diferente o hablo desde diferentes puntos de vista. Yo tengo claro quién soy, qué es lo que defiendo, cuál es mi propósito, qué es lo que me gusta, dónde me siento bien y a cada comunicación que hago seguramente lo llevaré de la mano. Entonces creo que es ser coherente, más que cantidad es la calidad de lo que dices. Entonces, lo primero que hay que hacer para conseguir encargos, para vender es preguntarte qué eres tú, cómo hablas, qué quieres transmitir, etcétera. Sí. Te pregunta Enrique Galán, a nivel inspiracional, si te influyen otras artes. Sí, claro, claro. Bueno, yo me inspiro muchísimo en la cerámica tradicional valenciana y en los pigmentos, o sea, en la propia cerámica me influye muchísimo, pero también me influye a lo mejor películas que he visto o, sabes, incluso la música eh, a la hora por ejemplo, de decorar, ¿no? En verdad, estos son símbolos que he recogido de la cerámica valenciana, pero luego hay un trazo también muy expresivo, ¿sabes? Que te puede recordar a otro tipo de autores. No era tampoco la intención, pero me lo dicen, todo bien, todo bien. Pero más que en otras artes, me inspiro en el entorno, en lo que me afecta tanto a nivel personal como en lo que veo.
como en las primeras diapos que he puesto de los comorevis, que me fijo en las aceras, en la luz, en la huerta, ¿sabes? En el mar, es más en mi entorno. Tiro más de origen y tiro mucho, mucho de Ciudad de Valencia, que me lo pone fácil, la ciudad. Te pregunta Lucía Chover, hablando de esto, que ¿cuáles son tus referentes en el ámbito creativo en general? ¡Guau! Es que tengo tanta gente. Es verdad, y tanta gente, no sé, siempre digo, no voy a decir nombres, pero tengo más de una, dos y tres amigas que me resultan muy inspiradoras por lo creativas que son con sus hijos, ¿vale? Y con cómo llevan todo su día a día. Me gusta muchísimo leer filosofía, por ejemplo. Entonces, el libro que he recomendado, que es muy sencillito de leer, pero también me gusta mucho la arquitectura, porque en la arquitectura también se trabaja con volúmenes, ¿vale? Entonces, también hay arquitectos que me interesan mucho. No sé, como vengo de la Publi, pues siempre tienes referentes creativos relacionados con la Publi, ¿no? Como grandes maestros, como puede ser pues Segarra, o también tengo un súper referente que me enseña mucho, que es Daniel Solana, que es un director creativo y es comunicador, es escritor. Tiene un libro también muy, muy interesante para creativos que se llama Desorden. Estos dos libros os los tenéis que comprar, El artesano de Richard Senen y Desorden de Daniel Solana, ¿vale? Y son muy fáciles, sí, son fáciles, son muy fáciles de leer y aportan muchísimo, muchísimo, y y en los dos libros a la vez hay referencias a otros autores creativos. Pero mi madre, por ejemplo, es una máquina creativa y es de mis mayores referentes, creo. Creo que algo heredé de ella. Preguntan también, has hablado un poco de creatividad, ¿qué consejo darías para mantenerse creativo en tiempos del COVID encerrado en casa? O pues nada, no hacer nada, aprovechar para aburrirte. Yo no he tenido tiempo, la verdad, pero yo sé que el aburrimiento es muy creativo porque desconectas. Es como lo que comentaba al principio cuando torneas, en verdad vacías. Pues eso, no hacer nada. Una vez pasas la primera semana de eso, que es lo que me pasó a mí, que casi entro en síncope, pero una vez ya pasas la primera semana de eso, no hay nada que puedas hacer. Es maravilloso. O sea, no está en tu mano. Entonces, aburrirte es una magnífica opción. Cocinar, utilizar las manos es una magnífica opción, por supuesto. Y entonces, pues a lo mejor barro no tenemos todos en casa, pero sí tenemos harina y agua y podemos hacer coca de llanda. ¿Sabes? Pero no preocuparse, no. Y a lo mejor empezar con ese proyecto, ahora que vamos a tener más tiempo porque estamos más limitados, etcétera, empezar con ese proyecto que siempre has tenido en mente y por favor no dejarlo. Un poquito cada día. Un poquito, ser constante, tenaz. Yo te quería preguntar, bueno, yo creo que Ana has conseguido hacer como el sueño de un montón de creativos que trabajan en agencias y en estudios, ¿no? De repente un día decir, se acabó todo esto, me voy y ahora voy a hacer cerámica, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue esto y por qué tomaste esta decisión que parece como un poco loca, ¿no? Pero que luego tiene sentido. Bueno, en ese momento la verdad es que cuando yo empecé con el torno para crear mejor, o sea, para que bajara el estrés a la hora de pensar en la agencia. Y cuando yo me fui de la agencia no era el salto directo, o sea, simplemente yo me fui a no hacer nada. O sea, me fui porque quería parar y quería pensar. Y lo que pasa cuando no haces nada es que aquello que te interesa le dejas el espacio para que crezca y ya está. Y si estás en disposición de ver que eso es interesante y que tal vez puedas vivir de ello, pues
solamente tienes que dedicarle el tiempo, porque en ese momento lo tienes, ¿vale? Sí que es verdad que a lo largo del tiempo, en un momento, yo he aprovechado todo este conocimiento que tenía en comunicación y en creatividad, y ahora hago consultoría creativa y doy clases también en el CEU de diseño experimental, de creatividad, o hago talleres de creatividad. Es como que también he aprovechado todo eso que aprendí, porque o sea, fue... ¿Y dónde lo aprendí? Fue o sea, hice el mejor máster que se puede hacer, ¿vale? Entonces, creo que también cuando haces estos saltos tienes tienes que saber luego cómo llevarte lo mejor de lo que hacías, ¿vale? Y para mí, por ejemplo, formar y ayudar a otras personas a que sean más creativas me parece un regalazo, un regalazo. Entonces, yo ahora la creatividad nunca la he dejado, y sí que a nivel de comunicación y agencias, sí que ayudo a personas que están dentro de agencias, a equipos a ser más creativos, pero es otro punto de vista, porque el estar fuera te da una, no sé, te da una libertad. Eres el observador. Es que a veces hasta es interesante que ellos metan la pata para que aprendan, ¿no? Y tú tienes que estar guiando. Es una asesoría, una consultoría. Para aprender tienen que pasar por donde tú pasaste. Entonces, claro, a mí eso es, no sé, me parece un regalo. A mí combinar la creatividad con la formación me parece un regalazo. La cerámica con la formación de creatividad me parece un regalazo, la verdad. Te pregunta Teresa Jular si crees importante que los diseñadores y creativas en general nos acerquemos más al conocimiento de la gestión empresarial y las finanzas básicas. Sí. Y tengo que decir, este es otro temazo, o sea, este sí que me vino, esto no lo tenía yo preparado, no lo tenía yo preparado, pero creo que tienes que ser consciente de lo que tienes entre manos. Y al final, que para que tu proyecto sobreviva necesitas monetizarlo y necesitas que genere dinero para tú poder seguir haciéndolo. Entonces, tienes que preocuparte de esta parte. Yo he llegado a que el Excel me relaje. O sea, rellenar mi Excel antes de pasárselo a la gestoría, que se lo doy niquelado, me relaja. Ser consciente de lo que me han costado las cosas, de lo que me he gastado, del IVA que tengo que pagar, te lo juro, me relaja. No es fácil porque mi cabeza no está preparada para eso. O sea, no le costó entender toda esa parte. No es fácil, pero cuando he conseguido ser consciente de la importancia que tiene, que yo le dedique tiempo y energía a la parte de finanzas, es que luego todo ha sido mucho más fácil, ¿sabes? Creo que la dificultad está al inicio, pero una vez te pones, bueno, podría seguir aprendiendo. Tengo un gestor que es una maravilla, pero yo soy consciente, yo controlo lo que gasto y lo que no gasto y el músculo financiero que tengo. Siempre puedes hacer Excel a mano también. No, ese no. Eso no. Bendita tecnología. Voy a aprovechar que te tenemos aquí para preguntarte qué opinas de la situación de la cerámica artesana, ¿no? Hemos pasado por años, en Valencia sobre todo, ¿no? Que había mucha industria artesana que desapareció y ahora hay como una revitalización a pequeña escala, ¿no? Mucho más artesana y menos de grandes talleres, ¿no? Pero en ese proceso creo que también en los últimos años se hablaba o se decía mucho que la artesanía cerámica tenía mucha técnica pero poca alma. ¿Tú crees que ahora se ha recuperado el alma y se ha unido a esa técnica? ¿Crees que aunque haya menos es mejor o es diferente? Yo creo que decir que un artesano no pone alma en su trabajo es completamente falso. Y porque la ponen. Lo que creo que ha pasado es que ha habido una desconexión entre lo que es la idea y la tradición, ¿no? Y en el proceso de evolucionar hubo un parón, ¿sabes? Hubo una pausa ahí. Ellos tienen la técnica y el conocimiento, o sea, yo bebo de ellos.
Yo trabajo con Pepe, me encanta, aprendo muchísimo de él, aprendo muchísimo, me ayuda muchísimo y todo este tiempo que hemos estado cada uno en su taller ha sido muy duro esta separación, no vernos ni un día, porque tienes el conocimiento, pero la tradición ha sido más un peso, o sea, ha sido salvaguardarla y traerla y conseguir que llegara hasta aquí ha sido más un peso para ellos, porque te limita y te coarta y no te deja abrir puertas. Entonces, para Pepe, la artesanía es hacer el trabajo bien, y es que es verdad, es hacer el trabajo bien. Pero cuando llega a mí, pues este vaso, a lo mejor la boquita de aquí no está bien, ¿sabes? Tiene como una pequeña deformidad, pero a mí me da igual, porque hay una historia detrás, lo hice por otra razón, ¿sabes? O sea, pongo el foco en otros, tiene calidad, por supuesto, pero pongo el foco en otro sitio. Mi foco es la idea o el concepto. Y para ellos siempre el foco ha sido hacer las cosas bien. Y que una persona, cuando un diseñador se ha acercado a un artesano, son dos lenguajes diferentes, son dos idiomas diferentes. Entonces, tanto el artesano tiene que entender el mundo de las ideas como el diseñador tiene que entender parte de la técnica, porque si no, le va a ir al artesano con piezas imposibles, Entonces, eso que podía haber sido para unirse, ¿no? Para que la artesanía aprendiera o robara, no sé cómo decirlo, conocimiento y creciera, creo que fue como un enfrentamiento, o sea, de repente pocos diseñadores entendieron la artesanía y el poder que tiene, como decía antes, poder controlar todo el proceso, ¿sabes? El que si no sale de esta manera, pues seguramente hay otra que hasta a lo mejor puede ser mejor, pero si el artesano no tiene el poder de decidir eso, pues intentará siempre hacer lo que el diseñador tiene en la cabeza, que técnicamente a lo mejor es más complejo o más caro o o no te aporta una solución más creativa. Creo que no es alma lo que les falta a un artesano, no es alma. Aparte, siempre se ha visto o sea, me da muchísima rabia la expresión de mano de obra barata, ¿sabes? Mano de obra barata. O sea, no es, es técnica, es precisión, ¿sabes? No me gusta cuando, o sea, entiendo que la artesanía no haya sabido dar el salto, pero no creo que sean, o sea, no creo que sea porque ellos no han querido actualizarse, simplemente los límites en los que se han visto, creo. Te preguntan por aquí si tienes algún libro que puedas recomendar para mejorar la comunicación de los productos. La comunicación, a nivel de o sea, a nivel de marketing o comunicación tuya. De los productos, dice. Yo creo que se refiere a como de producto. Buah, pues la verdad es que no. De ese tipo no. No, no, pero mira, es que tengo varios libros aquí. Mira, tengo el libro, el del artesano, que os he dicho antes, ¿vale? O bueno, a lo mejor os voy a recomendar uno que también tengo aquí. Espera. Voy a recomendar dos. Uno, que es también muy sencillito, que es Piensa como un artista, ¿vale? ¿Vale? Y que esto lo que hace es que también te da como mucha seguridad para crear, que eso es muy importante a la hora de comunicarse, tener seguridad para crear, ¿vale? ¿Lo veis? Vale. Y el otro, de Todo cuenta, que es la importancia de las palabras. Y esto, bueno, relacionado con la comunicación, es de Diana Orero, perdona. ¿Vale? Orero. Si me está viendo, me La mata. otra es la de las galletas. Vale, vale. Bueno, creo que a lo mejor no están directamente relacionados con lo que es la comunicación en sí, pero creo que sí que son buenos libros para
ejecutar o para hacer, como es este, y luego para encontrar las palabras y saber qué es lo que quieres decir, que es importante. Podrían ser. Que tenéis 4 libros. Muy bien. Perfecto, pues nada, con todos los deberes de lectura que nos has dado, Ana, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ti, Pepa, y a todos los que han estado. Espero que os haya gustado. Apuntarlos, porfa. Rocío lo ha puesto arriba. Compartimos en las redes sociales de La Exprimidora. Estoy haciendo capturas que si no se me olvidarán. Los compartiremos en las Vale. redes sociales de La Exprimidora, también colgaremos el vídeo de Ana para que os podáis recrear. Y bueno, te transmito un par de comentarios. Teresa te dice, muy potente esta reivindicación de la artesanía que acabas de hacer. Me recuerda a una que hizo el filósofo y asesor de IED, Paco Jarauta, sobre los colores de la Capilla Sixtina. Pues se lo debemos a los artesanos que sabían de pigmentos. Un abrazo y gracias. Muy bien. Pues Vosotros lo buscaré esta. Gracias también por lo que me dais. perfecto, Vale. Ana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un súper placer y nos esperamos a todos el viernes que viene con otra sesión de ideas contagiosas. Chao, chao. Gracias. Adiós, Pepa. Adiós a todos. Hasta luego.